¿Me puedes explicar por qué la ruta del plomero es esta? Aljona. Con Sí. cuerpo de tortuga. ¿Quieres entrar y que después entre David? Pues sí. ¿Sí? Sí, mejor sí. Para no entrar más tarde. Uh-huh. A ver, y lo acabamos a las 2, o sea, Sí, ¿no? que si lo acabamos a las 2. Ok. No vemos. 2:05, va. Yo, esta es la liga que le mandé. Sí, es esa. Ajá. Va. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos estén en este espacio. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes otra vez, un lunes más, que estamos para hablar de salud mental, que nos gusta, lunes de salud mental, bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa interesante que, bueno, así como hablamos el Día de las Madres, quisimos incluir en el mes de junio el Día del Padre, que fue ayer. Muchas felicidades a todos los papás o que fungen como papás, ¿no? Figuras paternas. Les mandamos un abrazo, un beso, en especial a nuestros papás. Exactamente. Los queremos, los apreciamos y somos muy afortunadas de tenerlos en nuestras vidas. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablar un poquito de ese tema. Hola, Yoli. Hola. Empezando un lunes de por qué nadie lo dijo, con mucha actitud. De lunes, no. ¿Tú? No, bien. Bueno, recordarles primero las redes sociales, Caldero Radio, Psicología Hoy, MX. MX. Y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología, para si nos quieren buscar por ahí, pues lo pueden hacer. Y sí, como decías, quisimos dedicar este programa a hablar un poco de esto, de la paternidad, que ha ido cambiando además a lo largo de los años, ¿no? Uh-huh. Creo que se está ejerciendo de manera diferente, o al menos es lo que yo noto cada vez más, ¿no? Ahí además tú estás muy en contacto, exacto, con estos papás, ¿no? Uh-huh. Y creo que es como muy grato ir viendo cómo cada vez más se puede ejercer la paternidad de una manera respetuosa, ¿no? Uh-huh, y no como a veces, creo que durante muchos años también fue vista, ¿no? No digo todos, no digo siempre, pero como con fuerza, ¿no? Anteriormente, como, no sé, el papá ponía límites, pero la mamá era otra cosa. Y creo que ahora se está haciendo de manera diferente. Y para eso, pues bueno, también vamos a tener un invitado y también vamos a tener algunos testimonios de papás y qué ha sido para ellos o qué han aprendido a lo largo de la vida por haber sido papás. Claro, porque les cuento un poquito, Yolanda y yo lo hablábamos cuando estábamos haciendo como toda la tira de programación de este mes y bueno, de los que siguen, que sí mucho se habla de la maternidad y mucho se habla de cómo las mamás, ¿no? Y qué es lo que hacen las mamás y las expectativas de las mamás y qué pobres de las mamás, que los ojos están puestos ahí, ¿no? Y la verdad es que nos cuestionábamos que también ser papá es un trabajo bastante interesante, ¿no? Claro. O sea, es igual de duro, es igual de retador, es igual de confrontador. Y y creo que es importante también hablar de esta parte, porque otra vez no hay que visibilizar, de eso se trata un poco este programa, ¿no? Visibilizar que ser papá no está fácil, que ser un papá presente requiere de un montón de cosas y de un montón de aprendizajes y de estar dispuesto a hacer pues cambios y adaptaciones que son duras, ¿no? Exactamente. Y que creo que, sí, ahorita que decías las mamás y tal, que siempre como que festejamos, ¿no? Se festeja mucho más eso, sobre todo, yo no sé, en otros lugares, pero en México sí. Creo que, por ejemplo, nos pasa con los chats de mamás, ¿no? O sea, hay chats de mamás, pero no hay de papás, ¿no? Okay. Normalmente en las escuelas, si te fijas. Tienes razón, ¿no? sí. Es como si esa labor fuera del lado femenino.
tienes razón. Pero sí creo, como lo mencionaba hace rato, y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, que ya cada vez más actividades que únicamente estaban puestas en la mujer, ya se están dando como en el hombre, en una forma también un poco más equitativa. Claro, ¿no? claro, Porque porque se también deposite todo, ¿no? En la parte como materna. pero igual equitativa en la medida en que es equitativo en la chamba que requiere, pero también en el beneficio que significa compartir tu vida con tus hijos, ¿no? Y tus experiencias, que eso me imagino debe de ser súper gratificante, que en muchas ocasiones y en años anteriores se les, entre comillas, privaba a los papás de ese privilegio. Sí. Que me parece que no tiene por qué ser así. Claro. ¿No? Sí, y en realidad si lo pensamos también, yo justo ayer lo reflexionaba, se tienen más, no me sé exactamente las cifras, pero hay mucho más registro, yo lo veo en una población de escuela, de no una figura paterna que de una materna. Normalmente hay una materna, en la mayoría de los casos, pero la paterna sí es algo que puede suceder, ¿no? Más comúnmente. Claro. Entonces creo que sí, que es muy interesante porque también después sería un buen tema hablar cuando no tuviste la experiencia de tener como esa figura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un padre o de una mamá, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo lo vives? Y cómo pues te organizas también con esa realidad, ¿no? Así que bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro papá que está con nosotros. Él es David Chacón. Bienvenido, David. Gracias por acompañarnos. Hola, hola Adriana, gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes y la verdad es que me conocen y para mí esta fecha es algo increíble. La verdad es que lo festejo y lo disfruto por pues voy como por ciclo, ¿no? Por año, disfrutando año por año. Entonces, gracias por la invitación y a resolver dudas. Pues a resolver dudas y también a que nos cuentes un poco de tu experiencia, ¿no? Sí, creo que sería, bueno, platícanos de manera breve, tú cuántos hijos tienes, qué edad tienes, para que la gente te conozca un poco. Nosotros tenemos el gusto de conocerte y de conocer a tu familia y la verdad es que creemos que has sido un excelente papá, así que nos pareció importante que tú nos contaras un poquito acerca de cómo es tu familia y ahorita vamos ya con otras preguntas. Bien, pues como bien ahí mi título, soy David Chacón, tengo 41 años, tengo una hija que se llama Alessandra de 6 años, recién cumplidos, y otro niño que tiene 2 años que se llama Nicolás, está por cumplir 3. Toda mi vida he trabajado, la verdad es que llevo muchos años trabajando, mi esposa también, y bueno, entrando a este tema, y antes que se me olvide, sí, ya hay grupos de papás, puros papás, pero Yay. efectivamente no se tocan temas como curioso, los temas de qué falta las tijeras y qué material, ¿no? Sí, yo tengo un grupo, donde están todos los papás y más bien ahí es como socializar. ¿Y qué temas se tocan? Básico, el fútbol. Yo no Okay. soy fan del fútbol, pero bueno, ahí el fútbol es un tema importante en ese grupo. Okay. Y la verdad es que no me ha tocado justo ver algún comentario de algún papá como en el grupo. Digo, ya como ustedes saben, hay varios grupos, ¿no? Están los de la mamá, bueno, están todas las mamás, están los grupos donde están papás y mamás, y donde sí comparten mucho el tema de lo que está pasando en el día a día en la escuela, ¿no? Sugerencias, actividades. Oye, también hay conflictos así como en los de las mamás, y todo, o sea, que quieren deshacer a la maestra y cosas así, o en el de los hombres eso no pasa. Nada, no ¿Ves? se toca. Es que sí es diferente. Nada. Es curioso, pero no, realmente que es una conversación de papás. Está padre porque así yo le comentaba a mi esposa, empiezas a conocerlos, ¿no? Y en la escuela donde están, pues seguramente harán hasta la preparatoria, entonces uno va claro. Cierta información o vas conociendo. Se nos cortó ahí un papás que seguramente van a... Ahí estás. ¿Me escuchan? Sí. Sí.
Hola, hola. Ah, y vamos a continuar muchos años en la escuela, ¿no? Entonces, haciendo creo que ese es comunidad, el ¿no? objetivo, por lo menos, de de papá. Ujú. Así es. ¿Nos escuchas bien, David, ahí? Sí. Y sí, yo las Súper, escucho perfecto. súper. Pues, oye, yo quisiera comenzar preguntándote algo así, porque aquí, pues, la idea es tener una conversación en donde hablemos de esas verdades, ¿no? Me da mucho gusto que tú ya tengas la oportunidad de pertenecer a un chat de papás, me encanta porque yo creo que eso sí no sucedía antes, ¿no? No, definitivamente no. No. ¿Cómo tú siempre quisiste ser papá? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido tu experiencia con ese tema? O sea, estoy hablando antes de. Sí, digo, no sé si influye que mi niñez o a lo mejor lo que yo recuerdo de niñez con mis papás, pues influyó en que yo desde muy joven, no sé, recuerdo que serán 18 años quizá, que sí visualizaba ser papá joven. Entonces, creo que es algo ahí que ayuda. Y sí, siempre fue ese, o sea, como uno de mis objetivos muy claros de que quería ser papá joven. Y digo, papá joven, podría decir ya en estas generaciones, más o menos, ¿no? Porque papá Claro. joven, mi primera hija fue a los 33. Sí. Entonces, no es cierto, 30 y sí, 35. Ok. Ok. Pero ¿qué Entonces, diferencia con los papás jóvenes de la época de nuestros papás que eran, ¿no? De 18, 19 años o 20? O sea, ya ahora el papá joven es un hombre, ¿no? De 30, 32, que me parece que es una edad bastante buena para tener un hijo. Sí, porque totalmente. creo que tienes ya no sé, ¿tú cómo te sentías, por ejemplo, a los 35, con una mayor estabilidad económica, emocional, a que si lo hubieras tenido a los 22? No, yo creo que yo sí podría decir que es una gran edad, porque pues, al final ya económicamente la idea es que estés estable, emocionalmente creo que también pues ya tienes una cierta madurez para cuando viene un hijo, que es una gran responsabilidad. Yo creo Ujú. que uno se siente más seguro, ¿no? O sea, por lo menos desde mi punto de vista, así lo viví y creo que es una edad ideal para ser papá después de los 30, 33, 34. Y más hoy como se están viviendo las cosas. Sí, Claro. claro. Ahora cuéntame un poquito ahorita que dices esto de que ahora cómo se están viviendo las cosas. Me imagino que que tu idea de ser papá, si bien estaba desde siempre, probablemente como la idea en que iba a ser tu paternidad fue cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor tú te imaginabas que joven ibas a ser un padre, a lo mejor como tu papá o como tu abuelo o algo así, y que creciendo te fuiste dando cuenta que a lo mejor no te gustaba tanto eso y querías hacer otras cosas, o incluso la vida te fue poniendo como situaciones de decir, bueno, no, pues mi esposo trabaja, yo trabajo, voy a tener que hacer cosas diferentes, vamos a tener que equilibrar de otras formas. ¿Cómo fue? ¿Cómo te imaginabas que ibas a ser papá y cómo eres de papá ahora? ¿Son similares? ¿No son similares? Cuéntanos un poquito. Y yo creo que como me imaginaba, es como decir lo que no quería, ¿no? Y eso es lo que Ok. yo viví en casa, o sea, como mi papá no me gustaba que fuera conmigo. Eso sí lo tenía claro. El cómo, pues desde el día uno que nace tu hijo es una experiencia única y la verdad es que no sabes cómo, o sea, sí vives un temor, unos sentimientos raros de ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? La verdad que yo creo que a través del tiempo de los hijos uno va aprendiendo a ser padre. Es una experiencia todos los días, es un aprendizaje todos los días de ir aprendiendo en conjunto y sobre todo una paternidad responsable, que creo que eso es lo fundamental los primeros años de la vida de los hijos. Claro, claro. Y tú sí querías ser un padre participativo y presente y que ejercieras tu paternidad. Totalmente, Ok. totalmente eso es algo que hasta la fecha trato de hacerlo, combinar trabajos, tiempo, ¿no? Es
Digo, es un poco difícil, desgraciadamente, por la manera de los horarios en México, las actividades, todo el día estás como muy estresado, ¿no? Entonces sí es como hacerte el tiempo donde tengas calidad con tus hijos, seas presente y no solo estés en el celular, sino realmente les estés prestando atención, aunque sean 2, 3 horas. La verdad es que eso es un gran reto en la paternidad, porque hoy en día todo pasa muy rápido. Sí, es verdad. Así es. Sí, sí. Oye, y normalmente hablamos de, sí, siento que se habla mucho más de la maternidad, ¿no? Como esta parte en donde, y entonces el bebé crece y en el vientre y la mamá lo acompaña y es una ternura todo, que ya hemos visto en otros programas que a veces no tiene tanto de ternura, ¿no? Para las parejas a veces tampoco es así porque es un cambio grande. Y luego, cuando nacen, también la descripción de la parte como más, pues sí, a veces materna, es como que todo es maravilloso y dulce y tal. ¿Cómo fue tu experiencia cuando ya te dicen, pues esta es, ¿no? Esta es suya, ¿no? Este es su bodoquito. Esta es suya y usted se la lleva a su casa. O sea, porque es difícil a veces que un hombre comparta esto. Quizá que nos dijeras un poco más como en tus emociones. ¿Qué pasó contigo cuando te dicen, pues aquí está tu chava? Ahí nos vemos. Oye, fue una lágrimas, sí, hubo lágrimas de entrada y la verdad es que sí un temor. Yo creo que mis primeras sensaciones, sentimientos de recibir a Alessandra en mis brazos es temor de saber y ahora cuál es el siguiente paso, ¿no? Y desde el siguiente paso recuerdo tanto montarla en el huevito saliendo del hospital de la ves tan frágil que dices, ¿y ahora cómo, no? Entonces, no sé si es una cuestión de género o algo, pero compartiendo los comentarios con los papás, sí somos un poco más relajados. Y esto que estás, Yolanda, de la maternidad, yo creo que hoy todavía hay mucha presión de maternidad, aunque tengo varios amigos ya que se han divorciado y que se quedan con los hijos, varios amigos que quien trae el recurso a casa es la mamá, la madre, y por falta de tiempo el papá toma el rol de papá que está en la educación todo el día. Yo sí creo que todavía existe esa presión, mucho más a las madres que a los padres, que sin duda muchos fines de semana me ha tocado por el trabajo de mi esposa que tiene que salir. Yo me voy con los niños de actividades fines de semana, con los de la escuela, y sí veo una cierta presión de las mamás de decirles, ven cómo David sí se avienta solo con sus hijos y no, que no esté la mamá, ¿no? O sea, sí hay ahí como una cierta presión ya de las madres para que los papás sean mucho más participativos en la paternidad. Y no, si no va la mamá, yo no voy, ¿qué voy a hacer con mis hijos solo? Ya. Pero David, ¿sigue siendo algo raro? O sea, ¿sigue siendo como... ¿Tú sigues percibiendo estas miradas como raras de, ay, qué extraño que venga David y no vino la mamá de los niños? ¿O ya más bien es en, qué bien, qué buena onda que está David aquí, que se rifa con sus hijos? ¿O te sientes raro en la natación? Solo estando... Yo no sé si nos van a escuchar pronto ahí los papás de la escuela, pero sí, yo creo que al principio lo vi, me lo comentaba mi esposa, una cierta presión. ¿Y por qué no está la mamá? ¿No? O sea, ¿por qué no viene ella? Ya después vamos conociendo y van cambiando un poco los roles y se vuelve pues un motivador de que vean, ¿ves cómo los papás también solos sí pueden? O sea, primero creo que sí hay juzgan, o sea, creo que desgraciadamente todavía se sigue juzgando porque la mamá no está, y después se vuelve una admiración. Oye, qué padre que el papá va, qué padre que el papá está presente, qué padre que el papá si tiene tiempo lleva a los niños a las actividades. Creo que eso ha cambiado mucho ya en estas generaciones. Pero fíjate cómo se sigue viendo como, mira qué bueno es, ¿no? O sea, qué luchón, qué viene y ¿cómo le hace, no? Qué aguantador, o sea, pero eso no lo veríamos de una mamá, o sea, sería como, no, le es toca, su obligación, no, claro. le toca, ella tendría que estar aquí, pero todavía el concepto, o sea, tú utilizas la palabra al final de admiración, o sea, es como, hijo, qué admirable, cuate,
¿no? Sí, que sí, viene que se aquí rifa con sus hijos. Ajá. En una situación que como tú, ya hay muchos hombres, ¿no? Porque a lo mejor están casados con mujeres que no son sumamente exitosas o muy ocupadas o lo que sea, pero todavía se ve con cierta como admiración, cosa que no veríamos en la mujer. Eso es interesante, ¿no? Mucho, sí, totalmente. Yo creo que todavía estamos un poco lejos. Al final, pues es la paternidad, es de los dos, la responsabilidad de los dos. Entonces sí creo que nos falta mucho por caminar en esa parte, pero sí desde mi trinchera y desde mi comunidad sí ha cambiado. O sea, sí ya veo los papás más participativos de lo que antes no era, no sé, 30, 40 años. Sí. Sí, sí, sí. Incluso cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Todas esas tareas las hacían nuestras mamás porque pues era lo que Sí, lo que tocaba, pero además no era cuestionable, no era cuestionable, ¿no? O sea, yo la verdad es que tuve la fortuna de tener, yo considero que mi papá fue un papá súper presente, ¿no? Y mi papá, o sea, porque comía con nosotros todos los días, pero además los fines de semana era este tipo de papá que decía, me llevo a las niñas y nos llevaba al poli, ¿no? O sea, como que él sí nos llevaba a cachar grillos y a atrapar lagartijas y ¿no? Y a correr y a trepar a un árbol, y mi mamá no nos acompañaba. Entonces, la verdad es que en mi experiencia fue un papá, pero era un papá raro para esa época, ¿no? Sí, o sea, era sí. un papá raro que agarraba a sus chamacas y se las llevaba al poli o a mi hermano, ¿no? Y la verdad es que yo tuve mucha fortuna y creo que es algo que ahora se ve mucho más frecuentemente, ¿no? Sí, que creo que esa es la invitación, ¿no? Cada Exacto. vez más, o sea, ir cambiando estos paradigmas. Tú, como con mucha gente que hablamos en este programa, pues somos personas que vamos rompiendo como paradigmas, ¿no? No porque esté ahí, es que está bien, ¿no? Qué bueno que tenemos la valentía de decir, pues no, o sea, yo voy a ser un papá distinto, Exacto, ¿no? exacto. Y pues habrá gente que se admire creo que eso puede hacer que cada vez más siga pasando, porque además, algo que a mí me gustaba que leía hace poco es que algo importante cuando hay mamá y papá o papá y papá, ¿no? Ya hay como tanta diversidad Las de familias. configuraciones familiares, ajá. Es que el padre sí es como otra forma del hijo de ver el mundo, ¿no? Porque la mamá lo ve de una forma. Entonces es como tener, seguro a ti te pasa, ¿no? Tú tienes una forma de ver el mundo y tu esposa tiene una distinta en ciertas cosas y los niños están aprendiendo de esas dos, claro. que no debe ser fácil, ¿no? Sí, no, totalmente. Digo, al final creo que hoy o ya también las mujeres son más activas en una cuestión profesional, entonces creo que esa combinación y esa equidad, que sea una paternidad, una maternidad en cuestión de igualdad, creo que se está dando mucho, ¿no? Yo te puedo decir que dentro de la comunidad de papás en los que estamos, pues el 60-70% trabaja la mamá, entonces sí se vuelve ya también Claro. compartidas las obligaciones, responsabilidades de los hijos, ¿no? Como las demás, ¿no? O sea, incluidos los hijos. Claro, sí. Yo Eh, tengo, bueno, no sé, dime, tú ibas a dime. hacer una no, yo tenía aquí una definición de paternidad que me gustó, que no es paternidad, es paternar, ¿no? Ajá. Que dice, es descrito como un modelo de educación en el que el padre participa durante la gestación, Ajá. que eso también es importante, ¿no? Creo que antes no se le daba tampoco tanto lugar, ¿no? Con todo esto. La crianza y la educación de sus hijos en actividades que van más allá de proveer dinero. Ok, ¿no? me encanta. O sea, ya no es este concepto de yo traigo la lana y tú te encargas de cómo todo le lo haces, demás. Ajá. ¿no? Va más allá, que es más profundo. Mucho más, pero justo como dices, ¿no? Desde la gestación, o sea, ir a los ultrasonidos, ir a ver, ¿no? O sea, todo eso los hace parte desde muy pronto, desde muy temprano momento en el proceso, ¿no? Y justo eso es paternar. Sí. Ahora, creo que tú también en tu caso, Abby, tuviste la oportunidad de una pareja que te lo permitió, porque creo que ese también es otro problema, que muchas veces, ¿no? Las mamás, no siempre, insisto, no permiten, no, pero tú vas a cambiar un pañal mal, ¿no? Tú No, de acuerdo. lo hiciste desde un principio, ¿o cómo fue tu experiencia con esto? Y además te dejaron ser. Sí, te recordar que sí, eran todas las visitas al mes, de ir a escuchar el ultrasonido, su corazón,
llorar los dos en ese momento, ¿no? Es una sensación, o sea, yo como padre sí es una vibración increíble, pues no puedo imaginar de una mamá que lo sienten adentro, ¿no? Entonces, sí estar desde el día uno, como bien tú dices, pues eres parte de, ¿no? Y estar ahí en los dolores y, ¿no? O sea, todo lo que el proceso lleva de un embarazo, claro, que para mí me hace algo, digo, a todas las mujeres la pasan distinto, pero estar ahí con ellas, creo que desde ahí empieza la paternidad, ¿no? Estando, apoyando. Sí, sí, De que ahí no está en tus manos, ¿no? Como hombre. Ya cuando nace, pues efectivamente es como, dices, Yolanda, toma, ahí está su niña. Exacto. Exacto, ¿no? Y es interesante porque al final lo cierto es que existe como la creencia de que las mamás empiezan a tener una relación con el bebé desde que está en la gestación y bla, 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 ¿no? En este programa hemos hablado que hay mamás que dicen, pues sí, pero no, al final yo empecé a tener una relación con esta criatura una vez que me la dieron y que aprendí cómo era y que empezamos a aprender cómo éramos nosotros. Y creo que también eso pasa con los padres, ¿no? En la paternidad, o sea, sí tú no lo sentiste durante 40 semanas, pero por otro lado, pues tienes la misma oportunidad, si quieres, de involucrarte y de conocer a esa criatura en cuanto te la dan en el hospital. No, David, ahí tiene a su bodoque. Y entonces de tú participar y conocer a esa criatura. Pero la verdad es que creo que definitivamente es una parte de querer. Es un algo de querer y de estar dispuesto, porque es una chamba. Sí. Sí, es de querer y también como lo comentaban hace ratito, es que también la mamá quiera, porque sí. Digo, hay a veces, no, ¿sabes qué? Déjame a mí, no estoy sintiendo un dolor, dame chance, no esto, no el otro, no el otro. Entonces, creo que ahí también uno como papá empieza a marcar su línea, decir, pues te ayudo o no te ayudo, qué sientes, qué no. Creo que esa es una parte fundamental que también las mamás hagan, participe al papá desde el día uno, o sea, que lo involucren. Sí, sí, creo que sí, y que tendemos a ser bastante controladoras y luego eso no nos gusta. Exacto. Y que qué bueno que esto va cambiando. Y Claro. también tiene que ver con el cambio creo, con personas como tú, que también se involucran. Claro. Porque si no, lo que pasa es que ayudo en esto, no, es que no, y ya. No es como, perfecto, ya no ayudo, ¿no? Creo que si lo intentas, aprendes a conocer a tu hijo, a tu hija, ¿no? Y podrás hacer muchas cosas que también hace mamá. Muchas. ¿No? O sea, entonces, bueno, pues no sé si te parece que escuchemos uno de tenemos 2 testimonios que nos hicieron favor de compartirnos. Quisimos traer también como algo de personas que fueran, pues que tuvieran hijos más grandes, ¿no? En tu caso, están todavía un poco más pequeños y qué es y cómo se vive la paternidad. Así que si quieren, vamos a escuchar. Vamos a ponerlo. ¿No? No sé si se escucha. Creo que no se escuchaba. No, a ver, chica, si está bien. A ver. O el otro, ponlo. Vamos a ver si el otro. No, vamos a ver si estamos conectados, pero bueno. Eso, fallos técnicos. Exacto. Pero bueno, desde que nosotros consideramos hablar de este tema, creemos que es muy importante la visión del padre en cuanto a cómo también afecta la expectativa desde una pregunta muy sencilla de que por qué el cielo es azul. Espérenme. Investigas otra vez. Ahí estamos, perdón. Vamos a ahorita te pregunto. Y regresamos ahí. 1, 2, 3, porque sí. Buenos días. Bueno, yo estoy muy orgulloso de haber aprendido a ser un padre, que ya he dado a mis hijos buen camino, ya que ya son grandes. Ser padre, ya que se le va dando. Es que se corta un poquito. No sabemos por qué. A ver, vamos a ver si podemos escuchar el otro, porque... A ver. ¿Quieres que lo intente yo? A ver. Buenos días. Bueno, yo estoy muy orgulloso de haber aprendido a ser padre. No lo escuchamos bien. Pero bueno, vamos a compartirlo, vamos a ver si podemos escucharlo por allá. A
A ver si podemos arreglar esto. Déjame ver si yo lo puedo poner. Vamos a volver contigo, David. en esta charla. ¿Tú aprender cómo éramos nosotros? Y creo ¿qué recomendación le darías, por ejemplo, a estos nuevos papás desde tu visión, desde esta visión de una paternidad que ejerces todos los días? ¿Qué recomendación darías para, pues también chavos que a lo mejor, pues no, nadie les enseñó, ¿no? A ejercerlo como tú lo estás haciendo? ¿Qué les recomendarías? Yo creo que ahí, Yolanda, lo primero y lo que me llega a la cabeza lo tienes que disfrutar. O sea, realmente tienes que disfrutarlo cañón para que se dé, ¿no? Al final, como bien dicen, vas aprendiendo y el sentido común te ayuda mucho a poder ir ejerciendo una paternidad. Yo te diría, ese es como el primer consejo. Y lo segundo, que es algo que a mí me ayuda mucho, lo traigo muy presente, es que los hijos vuelan. Entonces, los hijos vuelan rápido y son los primeros años de vida, creo que es lo más importante para ellos. Entonces, siento que es algo muy natural. La verdad es que así, ¿qué consejos? Pues disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo y estar presente. Creo que hoy, desgraciadamente, con el tema del celular, ¿no? Que ya hay estadísticas súper altas, donde hay tantos memes que hay hoy en día de que efectivamente ven a los hijos, ¿no? Y el papá con el celular y el niño ahí tratando de que les hagan caso, pues es una realidad muy común, ¿no? Ves los restaurantes, ya se perdió la convivencia de la familia en el restaurante, están los niños con su iPad, los papás con el celular. Sí, creo que son cosas que hay que ir cambiando poco a poco, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y ahorita que hablabas de esto de hoy, dices que hay que disfrutarlo, pero hace ratito nos contabas que también hay mucho miedo. ¿Tú cómo has enfrentado este miedo? Porque creo que eso es natural en todos, entonces a ver si a alguien le puede servir a lo mejor tú como lo has hecho. Yo soy, no sé si como un poco fan de las capacitaciones, terapias, asesorías de paternidad. La verdad es que a mí me dan como una guía, ¿no? De cómo entender. Y algún claro ejemplo es, a mí en lo personal me frustraba mucho no saber contener un berrinche de mi hija, no saber qué hacer, ¿no? Al final era un tema de sentimiento de ella, una emoción y saberla cómo contener. Entonces, el miedo se me ha ido quitando con capacitación. Digo, ahorita ya terapias de todo, de lo que quieras. Hay algo que te puedas asesorar, te puedas informar de cómo hacerlo mucho mejor. Claro. Qué bien, ¿no? Qué eso bien también que los hombres se estén permitiendo hacer estas cosas, ¿no? Claro. O sea, yo no lo sé, alguien sabrá y me podrá enseñar a hacer estas cosas. Sí, se aprende. Se aprende, ¿no? Y ahora cada vez hay más cosas y cuestiones de crianza que están abiertas a mamá, papá, las diversas familias. La cosa es que sí vaya, ¿no? Porque es lo que dices, ¿no? La mamá tampoco nace sabiendo ser madre, claro, entonces se aprende y el padre tiene la misma posibilidad de aprender. Por supuesto que sí. Bueno, ¿quieren intentar otra vez? Vamos a intentarlo, y si no, pensaba que se puede poner en el micrófono, pero vamos a intentar a ver si podemos escuchar la voz. Buenos días. Bueno, yo estoy muy orgulloso de haber aprendido a ser un padre que he guiado a mis hijos por un buen camino, ya que ya son grandes. Se aprende a ser padre ya que se le va dando estudios y ellos van aprendiendo y uno va aprendiendo, igual que a ponerles límites, ya que se vayan forjando un futuro bueno para ellos y para uno, para estar todos en paz, contentos y con una buena relación entre padre e hijos, y que tengan buenos estudios, para un futuro mejor. Gracias. ¿Quieren oír el segundo? Buenos días. Bueno, sí, yo estoy muy orgulloso de haber aprendido a ser un padre que he guiado a mis hijos. Vamos a volver a escuchar. Lo bueno y lo malo de ser papá. ¿Sí? Hay muchísimas cosas buenas de ser papá, pero a mí lo que más me gusta Vamos es a ver... escucharlo ya. Oh, pues. Es que no está respondiendo mi celular.
¿Lo dejo? ¿Lo pongo? ¿Lo quito? No, yo creo que comentar del anterior, algo importante que dice, que es se aprende. Se aprende, justo. Se aprende, que es justo lo que estábamos hablando contigo, ¿no? Se aprende a ser padre. No es algo con lo que llegas. Habrá quien le dé más peso, en este caso, bueno, pues igual los estudios y el que ellos puedan salir adelante, que creo que es pues lo que muchos tienen ahí como tarea. Que si un día yo no estoy, ¿no? Ellos puedan ser, ¿no? No sé a ti cómo te resuena esto, David. De los que puedan ser papás. No, de este papá que dice, bueno, que puedan ser alguien, ¿no? Que les vaya bien, que pienso que es algo que se hace cuando yo no esté. Ajá. ¿No? Ellos qué van a hacer. Ellos qué van a hacer, ¿no? Eso da miedo pensar. Yo creo que partiendo de ahí, lo que me ha funcionado a mí es justo estos primeros años de lo que hablábamos hace ratito, de ejercer valores. Creo que eso para mí podría ser una tranquilidad como papá, que si yo el día que no esté en este mundo, sé que ellos están hechos y derechos para poder caminar en esta vida, no importando lo que cosas buenas, malas, pero que tengan las bases de poder resolver. O sea, eso es un motivante para mí, justo dejar unos hijos hechos y derechos. Uh-huh. Que creo que es mucho, ¿no? Justo lo que trata de decir esta persona, ¿no? De prepararlos para lo que viene, para que el día que yo no esté, ellos sean suficientemente capaces de enfrentar la vida y creo que puede ser uno de los objetivos, ¿no? ¿no? Como de una paternidad responsable, digamos, ¿no? Exacto. Y por otro lado, creo que otra parte interesante de que dice ahí es como de fomentar como la convivencia, ¿no? Dice algo como de fomentar que la buena relación entre ellos. Creo que es bien importante también, porque una relación, yo siempre he creído que la relación entre padres, hermanos, amigos, se tienen que nutrir, ¿no? O sea, no se dan, no existen, o sea, no. Si tú quieres que alguien esté y que alguien confíe en ti, que alguien quiera estar contigo, necesitas chambear en esa relación, ¿no? No importa si son tus hijos, si son tus padres, el que no trabaja en la relación no funciona. Entonces creo que eso es algo bien importante de lo que habla este testimonio, ¿no? Hay que fomentar pues la convivencia y el llevarse bien y no sé, ¿no? Que es difícil. Sí, pero sí creo que es una chamba de mamás, de papás, ¿sí? ¿No? Fomentar una buena relación entre hermanos. Y con los padres. Porque yo creo que esas son tus primeras relaciones. Claro. ¿No? Ya después saldrás a la vida y vas a ir al kinder y entonces aprenderás a relacionarte de manera distinta. Pero yo sí creo, ya lo hablaremos ahí en otro tema, que los hermanos son tus primeras relaciones con las que vas a llegar a acuerdos, a desacuerdos. Y si hay unos padres que fomenten que haya respeto, amor, ¿no? Creo que te puede ir muy bien en otras de las relaciones. Uh-huh. ¿Tú cómo llevas esta relación entre hermanos de tus hijos? Se pelean mucho. Sí, me hicieron recordar, Yolanda y Adriana, me acuerdo cuando iban a nacer Alessandra y la pediatra me dijo algo que se me quedó grabado, me comentó, no creas, o sea, sí hay un amor natural de padres e hijos, pero te tienes que ir enamorando. No entendí, ¿no? Le dije, pues qué raro, ¿no? Pues cómo no voy a ver. Y sí, efectivamente, cuando como papá, que quizá el vínculo es distinto porque no viene en el vientre, cuando me lo dan, sí es así, ¿y esto qué, no? Y dice, pues sí, es mi hija, está padre, pero de ahí empieza la comunicación, el sentirla, ¿no? El verla, desde ahí empieza este tipo de comunicación, enamoramiento de tus hijos, o sea, no es así, aquí está, ya, así, o sea, no sé si me explico, ¿no? Sí, obviamente no se da mágicamente. Pero el día a día vas haciendo que te vayas enamorando tú de tus hijos. Claro. Y de ahí los que tenemos más de un hijo, pues esta convivencia, como dicen, que entre hermanos es muy común que se peleen, y entonces es entender las relaciones y cómo ellos se tienen que desenvolver en el día a día, empezando pues con su familia, ¿no? Con sus hermanos, con sus padres, y de ahí hacia afuera.
Sí, de acuerdo, totalmente. Creo que, como decíamos, creo que en alguna vez en este programa, ¿no? Que en la familia es donde practicamos todas esas cosas. Claro. Y es cierto, ¿no? Uno practica en la familia y luego sale al mundo a compartirlo con los demás. Entonces, pues qué bueno que tengan este lugar en donde, o sea, qué mejor que sea un lugar seguro en el que puedan practicar, ¿no? Teniendo padres atentos, teniendo padres que escuchan, teniendo padres que pueden observar sus necesidades, porque es la manera en la que entonces saldrán más seguros a la vida a practicar y a seguir haciendo cosas. Claro. Por aquí nos dicen, poner límites es muy importante, ¿no? En definitiva, uno como mamá también aprende muchísimo de papá. Yo aprendo todos los días de su paciencia, lo amoroso que es con mis hijos. Qué lindo, ¿no? O sea, qué lindo comentario. Es que es cierto. Sí. No se aprende de la crianza solo de mamá, no, sino de ambos. Claro. Si quieres, ¿les parece si escuchamos el otro testimonio que tenemos por ahí? Lo bueno y lo malo de ser papá. Hay muchísimas cosas buenas de ser papá, pero a mí lo que más me gusta es ver cómo crecen, evolucionan y aprenden enfrente de tus ojos y cómo cada una de las decisiones que toman, uno como papá influye en su crecimiento, y se me hace muy bonito cómo descubren las cosas y cómo vuelvo a aprender a través de ellos, porque para ellos todo es nuevo. Entonces, una pregunta muy sencilla de que ¿por qué el cielo es azul? Investigas otra vez y das una respuesta, y eso es algo de lo más bonito que me gusta con ser papá. Lo malo de ser papá es que el tiempo ya no es tuyo. Ya todo tu tiempo, todas tus acciones giran alrededor del niño o de la niña. Entonces tu tiempo ya no es tuyo, ya no te puedes levantar tarde, cualquier actividad tienes que tomar en cuenta si hay comida para el bebé, dónde lo vas a cambiar. Entonces, el tiempo ya no es tuyo. Que es cierto. Wow, sí, él es un papá, digamos, joven como nosotros. Chaval. ¿No? Pero creo que tiene toda la razón, el tiempo cambia, ¿no? La vida cambia completamente. No sé tú, ¿qué opines de esto de que nos comenta este testimonio? Sin duda, los tiempos cambian, tu tiempo, no sé, es como un poco fuerte, pero sí, tu tiempo se va un poco al segundo término. Creo que la prioridad en los primeros años es estar muy presente, y creo que de ahí viene una gran estrategia, mucho en compañía de tu pareja, de que vaya, la relación no se debilite, porque sin duda los hijos te absorben mucho tiempo, muchas energías, súmale también la parte de trabajo. Entonces sí, el factor tiempo en la paternidad, maternidad, es un gran reto de poderlo compaginar con todo lo demás que sigue caminando en la familia, en la pareja. Ok. Oye, David, ¿y cómo le has hecho tú? O sea, justamente con los tiempos, porque quisiera llegar a una cosa como con esa pregunta. O sea, ¿cómo tú sí has llegado a poder tener esos tiempos de calidad con tus hijos? Porque Bueno, fue yo no una decisión propia, porque te organizas de una manera extraña, no sé cómo. me tengo la gran ventaja, y de hecho cuando nace Alessandra, yo estaba en un trabajo muy a la old school, ¿no? De horarios, de cumplir ciertos horarios. Entonces para mí, ir a las actividades, ¿no? De hijos era un poco difícil. Entonces cuando nace Alessandra, tomo la decisión de emprender. Entonces la verdad es que eso a mí me permite mucho poder organizar mi propia agenda, tener las actividades de lunes a viernes. Creo que eso a mí me ayudó mucho y fue un motivante para mí dejar un trabajo pues horario, ¿no? Y dedicarme a hacer mis cosas. Entonces eso me ayudó. Sí. Que también hay muchos trabajos, por ejemplo, donde trabaja mi esposa, también me comenta que ya hay mucha facilidad para los papás en horario. También esta parte de empresas internacionales, traen esa idea de sí, ya los dos. De hecho, ya dan hasta más días a los papás para los primeros días del nacimiento. Eso también ha ido cambiando, y eso ayuda mucho a que
pues el papá también sea más participativo en Claro. la paternidad. Claro, sin duda, ¿no? Porque esto no existía antes, ¿no? Creo que antes les daban, si bien les iba, creo que 3 días cuando nacía el bebé y se acabó. Y lo cierto es que ahora también creo que ha sido una lucha importante de parte de los papás que quieren participar, ¿no? Por presionar que haya un cambio, porque, o sea, no hay forma, ¿no? De otra manera, pues, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, no puedes hacerlo. Y creo que también parte de eso es muy triste cuando un padre quiere participar y no puede hacerlo porque no tiene esas pues libertades o esas flexibilidades, ¿no? O sea, creo que tienes mucha razón en lo que dices, David, que todavía tienden a ser empresas que no son mexicanas, ¿no? Que no son del gobierno, que no, porque lo cierto es que en muchas otras pues no hay opción, ¿no? O sea, trabajas no sé, de 9 a 6 y lo que regresas a tu casa encuentras a tus hijos dormidos. Es la realidad de cientos de miles de padres en este país, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía se complica un poco más la vuelta de cómo le hago para encontrar un tiempo de calidad con mis hijos. Sí. Sí, yo creo que es difícil. Y creo que yo un poco lo que creo que es importante es que a veces para estas relaciones de calidad hay que renunciar. Hay que renunciar a cosas. A cosas, ¿no? Porque cuando quieres tener el mejor trabajo, pero la mejor vida, pero el nivel socioeconómico, creo que a veces ahí se pueden perder ciertas cosas. Y creo que para ejercer una adecuada paternidad o maternidad, a veces hay que renunciar, ¿no? A ciertas cosas, hay que renunciar a la fiesta, hay que renunciar a ciertas cosas, ¿no? A veces que sí te cambian la vida, si es que la quieres ejercer de manera adecuada, ¿no? A lo mejor vas a estar en una clase de natación en lugar de estar jugando pádel, claro, ¿no? Como lo hacías antes, no lo sé, ¿no? Creo que Sí, ¿no? tiene que ver con renunciar, ¿no? Y que me parece un gesto bien noble, bueno, muy Sí, sí. de hacerlo, ¿no? Así es. Pues todavía nos quedan algunos minutitos. A mí, no sé ustedes, pero ¿ustedes qué le agradecerían a sus papás? ¿O cómo les fue a ustedes con sus papás? Como para ir cerrando el programa. Bueno, si quieres que, David, yo ya conté un poquito, pero Exacto. David, cuéntanos cómo a ti te fue. Como hijo, Ajá. bien, la verdad es que todavía tengo la fortuna de que mi padre viva. Yo creo que él, desde su perspectiva de papá y entendiendo un poco a su papá, a mi abuelo, estoy hablando ya, mi papá tiene 77 años, pues sí, vienen de otra cultura, ¿no? Ahí sí era el proveedor, o sea, ahí sí era el proveedor, llegaba a la casa, ¿no? Mis papás son divorciados desde que yo tenía 10 años, entonces él, independientemente de eso, como me decía mi madre que para ella era importante que mi papá siempre estuviera presente, aunque ellos estuvieran separados. Entonces, creo que los dos hicieron el esfuerzo de separar su situación de pareja y estar presentes los dos en una paternidad y maternidad vigente, ¿no? Entonces, pues mi experiencia con ellos es, los dos son viven, la verdad es que los disfruto mucho y ahora ya como abuelos, pues también cambia un poco el sentido de ser el hijo. Ya llegan a ver. Justo eso me decía el otro día un amigo. Me decía, yo ya pasé a menos, o sea, a último término, o sea, ni siquiera me saludan. Vienen a ver al bebé y a mí ya ni me pelan. Claro, Sí, también sí, eso. suele pasar. Sí. ¿Y a ti, Yoli, cómo te fue? A mí bien, fíjate que creo que yo, bueno, el testimonio anterior era del mío, ¿no? El del papá de los hijos grandes. Yo creo que yo sí, pero en esta etapa de mi vida sí agradecería todo. Todos los errores, todos sus aciertos, ¿no? Porque por supuesto que no fue perfecto, pero tampoco fue terrible. Creo que yo sí, en este caso, sí agradezco que haya invitado a sus hijos a tener una buena relación entre ellos, ¿no? Y a mí particularmente algo que sí le agradecería, que además seguro que me está oyendo, es que me haya enseñado a tener una pasión en la vida. Y eso creo que, ¿no? O sea, él tiene una pasión en la vida y yo el día de hoy también la tengo y creo que eso se lo agradezco un montón, ¿no? O sea,
la tuvo y trabajó por ello y vive, respira y come coches, ¿no? Y lo hizo todo el tiempo y yo me siento muy orgullosa también de dedicarme a lo que más me gusta. Claro. Y creo que eso le agradezco muchísimo a mi papá, tener una ¿Tus pasión. papás estuvieron juntos siempre? No, mis papás estuvieron separados, igual que los de David, yo un poco más grande, pero también tuve la fortuna de que sí fuera presente, ¿no? No igual a veces que mamá, porque es difícil, ¿no? Sí creo que a mi mamá le tocó más los límites y más, la verdad, ¿no? Pero pues es que era como antes, o sea, pero cuando él decía ya, híjole, a temblar. No, ya estaba ya todo, qué miedo, ¿no? Sí. O sea, qué bueno que ahora como que ambos padres puedan tener esa misma fuerza, ¿no? Y esa misma influencia en sus hijos. Creo que yo agradecería eso. De acuerdo. ¿Tú? Sí. Les digo, a mí me fue bien, la verdad, sí. fue un padre súper presente, no era bastante consentidor. Ahora, mi hermana grande y yo nos llevamos nada, 1 año y medio, y luego mi hermano chico está separado de mí por 5 años. Entonces, en realidad, como que de muy chiquitas éramos nosotras dos, ¿no? Entonces, él fue muy participativo, nos llevaba, si bien el día a día, claro que ¿no? Las clases, las tareas, todo se lo llevaba a mi mamá, pero mi papá el fin de semana como que intentaba hacer muchas cosas por nosotros. En las vacaciones él apoquinaba parejo, ¿no? Y la verdad es que sí, creo que yo le agradecería que es un hombre como muy transparente, ¿no? Es un hombre que nos ha enseñado a que la vida hay que vivirla, ¿no? O sea, siempre ha sido así como el tiempo se pasa muy rápido. Vivan la vida, no se arrepientan, conozcan, salgan, hagan. Toda la vida fue como muy libre en ese aspecto, en hagan, intenten, prueben, no les gusta, cambien. Entonces creo que yo le agradezco como esa flexibilidad en cuanto a pensar que la vida es muy rápida, que hay que cambiar, que hay que hacer cosas, que hay que movernos. Entonces siempre ha sido un hombre muy activo, entonces creo que eso también ayuda como a saber que no tienes que estar en un solo lugar, ¿no? Y eso yo se lo agradezco muchísimo. Pues miren, es que la influencia de los padres es muy importante. Es muy importante, ¿no? Sí. O sea, por eso quisimos dedicar solo a papás, ¿no? A hablar de eso. Sí, y justo ahora que estábamos platicando de esto me acuerdo, por ejemplo, ahora que ustedes comentan que sus papás estuvieron separados, pues esa es una realidad, ¿no? Todavía hay muchos padres que no pueden pasar en cantidad de tiempo el tiempo que pasan las mamás. Y yo ahora recordaba, por ejemplo, un caso cuando yo trabajaba en el kinder. Era una pareja que desde mi punto de vista fueron muy inteligentes en la manera en que se separaron, porque, a veces puede ser complejo para los niños, pero por otro lado se vuelven como con esa rutina y saben qué esperar, ¿no? Entonces estas niñas eran 2 niñitas, pasaban una semana completa. Estaban una semana y una semana. Y tenían todo en casa de los 2 papás. Entonces, genuinamente eran sus casas, ¿no? O sea, tengo mi ropa, tengo mi cama, tengo mi cuarto en las 2 casas. Y entonces, ella sabía que los lunes de una semana llegaba con su maletita y al siguiente lunes regresaba a casa de la mamá o iba a casa del papá. Y de verdad que la diferencia de lo que yo veía, cuando menos, ¿no?, de este formato a los formatos que vivían solamente en casa de mamá y pasaban el fin de semana con papá, era muy diferente. O sea, la relación que tenían las niñas con su papá era una relación cercanísima, como si estuvieran juntos todo el tiempo. Claro. Entonces también creo que hay que aprender muchas de estas cosas y que las configuraciones pueden ser diferentes y que a lo mejor la gente va a decir, esos están locos, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿cómo lo pueden hacer? Pero lo que funciona en tu familia, lo que les funcione, creo que es lo más ideal, ¿no? O sea, ¿qué le sirve a mi niño? ¿Qué le sirve a mi hija? Y creo que eso da pie a cualquier tipo de configuración. Exacto. ¿Qué le sirve a mi familia? ¿No? ¿Y qué me sirve a mí? ¿Y qué me sirve a mí? Exacto. ¿No? Como papá. Pues muy bien. Oigan, pues ya nos queda muy, muy poquito tiempo, pero queremos, como con todos los invitados y invitadas. ¿Le contaste? ¿Tú sí fuiste responsable? Que nos acompañan. Siempre al final, David, les preguntamos que si tienen algún consejo de salud mental que les hayan dado y que ustedes digan, oye, a mí sí me sirvió un montón, sirvió. O que tú quieras dar. En este caso puede tener que ver con la paternidad o no, lo que tú quieras, pero pues cerramos con eso el programa. Bueno, primero quiero agradecerles a Adriana y Yolanda por la invitación. Saludos a su auditorio. La verdad es que me encanta su programa. Como bien lo dice el título, ¿por qué nadie lo dijo?
Entonces, híjoles, yo creo que para mí salud mental es que lo que hagas tenga de cierta manera una dosis pequeña de estrés. ¿A qué me refiero con esto? Que si hablaban de la pasión, yo creo que cuando tienes pasión en algo, aunque sea el camino lleno de piedras, las puedes pasar rápido. Entonces, creo que salud mental va con temas de pasión, donde lo que hagas, lo hagas con muchas ganas de aventarte el tiro sin miedo a caer. Entonces, muchas gracias por este tiempo y una gran charla con ustedes. Pues sí, gracias por ser un papá apasionado, ¿no? Gracias por ser, sí, y como decía al principio, por romper también paradigmas, que creo que eso es importante. Eso es importante, ¿no? ¿No? Y es difícil porque hay que ser valiente. Sí. Y hay que estar dispuesto a soportar la crítica y hay que estar dispuestos a decir, esto es lo que a mí me funciona, esto es lo que le funciona a mi familia y me da igual, ¿no? O sea, lo que piensen los demás, yo así lo hago y así lo hacemos y salimos adelante, ¿no? Creo que algo importante aquí que como que me gustaría recalcar es esto, ¿no? El miedo siempre va a estar, siempre. Miedos tenemos todos, por cualquier cosa que vamos a emprender, que vamos a iniciar, o que ya iniciamos. Y lo cierto es que hay que hacerlo a pesar del miedo, ¿no? Hay que aventarnos, hay que ser valientes y creo que eso es algo que definitivamente nosotros que te conocemos, David, sabemos que así vives la vida y me parece muy congruente con cómo lo expresas, ¿no? Muchas gracias y la verdad es que este reconocimiento me llena mucho de emoción. Sí, David, gracias. Nos invitas a cenar un día de estos. No creas que era cierto. Muy bien, pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a los testimonios, a Ray, a mi papá, a David, por contarnos cómo han ejercido su paternidad. Y nos vemos la próxima semana con un tema también súper interesante. En el que Yolanda ahora anda muy, muy metida. Es que esta cosa del mindfulness, vamos a hablar de qué es, cómo se come, cómo se vive, porque créanme, nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta y nos hace mucho bien. Y bueno, es como desmenuzadito porque se oye por todos lados, pero luego no sabemos bien qué es. Entonces, ¿no? Los esperamos por acá el próximo lunes en punto de la 1 o un poquito después. Pero aquí nos vemos. Gracias, David. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Chao, chao. Bye. Nos vemos la próxima semana en ¿Por qué nadie lo dijo? Así por es. Caldero Radio. Chao. Sí, ahí estamos.